ha ocurrido un desequilibrio o un desbalance de poder en la sociedad a partir de la introducción de las políticas neoliberales. Se ha fortalecido el poder económico del sector privado. Dentro del sector privado se ha fortalecido un núcleo pequeño de empresas gigantescas que cada vez producen más bienes y servicios. O sea, hay una concentración del poder económico. Al mismo tiempo se ha reducido las funciones sociales y regulatorias del Estado y lo ha hecho dependiente de la inversión de estos núcleos pequeños pero poderosos de grandes empresarios. Es que se ha debilitado la sociedad civil, se ha dispersado. ¿Cuáles son las medidas que han llevado a esa dispersión? Bueno, el shock para empezar, ¿no es cierto? Creó una situación de sálvese quien pueda, sobrevive, agencia, por lo tanto, el sentido de movimiento colectivo, solidaridad, se fue diluyendo, pero al mismo tiempo generaron leyes que debilitan el principal grupo social capaz de movilizar y articular a otros, que son los sindicatos. Eso se hizo en paralelo, reformas de mercado, reformas de Estado, reformas laborales. Entonces, si tú pones todo este cuadro en su conjunto, ¿qué cosas has hecho? Concentras el poder económico, tienes un Estado que es más vulnerable a la influencia de este poder económico y estás debilitando la base. Eso genera las condiciones estructurales e institucionales para la captura del Estado. Cuando has fortalecido al sector corporativo bajo estas condiciones, ellos ahora tienen los recursos, las capacidades y la posibilidad de aprender cómo usar la financiación de campañas, el lobby, la puerta giratoria, el soborno, ¿no es cierto?, el apoyo mediático para penetrar al Estado y decir: pago menos impuestos, no me fiscalices, dame concesiones mineras en todo el territorio, no me presiones mucho por estudios de impacto ambiental, cuando ocurre una propuesta, ¿no es cierto?, actúa rápidamente porque tiene que defender la propiedad, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, no son víctimas, porque la verdad que le va bastante bien. Tienen una serie de beneficios personales, ¿no? Y en realidad son socios, digamos, ¿no? Son socios porque el empresario no puede gobernar directamente, ¿no es cierto? Y esto es una democracia. Aún en una dictadura siempre hay alguien que ocupa el Estado, una clase política, y la clase política se beneficia del poder, ¿no? En caso de corrupción sí aparecen como los principales implicados, ¿no? Y tienden a victimizarse. Sí, como resultado de esa captura, resulta que el Estado comienza a hacer legislación en la forma de leyes, decretos supremos, a veces incluso resoluciones supremas, que son hechas a la medida de los intereses económicos de las empresas, intereses particulares. Esta es la legislación sastre. Y esto se ve en las distintas obras que se han realizado, ¿no? Donde, por ejemplo, enero del 2006, el gobierno de Toledo y con Pedro Pablo Kuczynski hace una gestión en el Congreso cuando están en receso parlamentario para sacar una ley que dice literalmente que declara de interés nacional la realización de las siguientes obras: Gasoducto Sur Peruano, IRSA Norte, IRSA Sur, Metro de Lima. Esas cuatro las hizo Odebrecht y a eso le llamamos la ley Odebrecht. ¿Para qué sacan esta ley? Para decir que como es prioridad, entonces ya hay que saltarse una serie de procedimientos. En el caso del Metro de Lima ha habido corrupción probada a niveles medios y bajos. El viceministro Cuba y los funcionarios que estuvieron en el comité para aprobar la obra pública. No sabemos si más arriba, porque todavía no se han encontrado las pruebas de los sobornos, pero aún todavía no hemos hecho una investigación a fondo, si está implicado el ministro Cornejo, que es lo que sostiene el informe de la Comisión Bartra, como habrán notado, y si más arriba, a otro nivel, a nivel de la presidencia, el secretario Palacio Nava y el presidente García, hay pruebas o indicios, digamos, probatorios suficientemente fuertes como para decir que había una red, ¿no? Una red de 3 niveles. Entonces se ha encontrado pruebas definitivas a nivel viceministro y de ahí para abajo. En el caso de IRSA Sur, probablemente es uno de los casos mejor documentados, porque ahí sí, desde la presidencia, pasando los niveles medios,
Ocitran, se han encontrado evidencias de corrupción, admisión de la corrupción por el caso de la empresa Odebrecht, admisión de la corrupción por el intermediario que usó el presidente Toledo y su entorno, que es el empresario israelí Joseph Maiman, y pruebas en el Perú de que la plata llegó vía Ecoteva, siguiendo toda una ruta, después de que perdió las elecciones, ¿no es cierto? Y que con eso compraron bienes, claro, a nombre de Maiman, pero que iba a usar la familia Toledo, y que además le pagaron la hipoteca de su casa y la hipoteca que tenía en la casa de playa de Punta Sal, ¿no? Creo que es un caso bastante redondo de corrupción. En el caso de Olmos, que todavía no lo hemos investigado a fondo, hay algunos testimonios de que Odebrecht quiso corromper a ingenieros del proyecto especial Olmos Tinajones, pero todavía no se ha estudiado y por lo tanto no sabemos si realmente hubo corrupción. Bueno, tienen, por lo menos en el Congreso, la posibilidad de actuar, pero deben aprender a mejorar su rol fiscalizador, no concentrarse tanto en la denuncia, sino concentrarse en la investigación de los casos profesionalmente, y al mismo tiempo no considerar que su principal función es la de vigilar lo que hacen otros, sino el de proponer. Entonces, todavía tenemos que dar un paso para llegar a ese punto en el cual se pasa de la protesta a la propuesta, del énfasis en la fiscalización al énfasis en la legislación, para que luego no tengas que hacer tanta fiscalización, ¿no es cierto? Entonces, todavía hay necesidad de esta nueva generación de la cual hablábamos que logre ese camino. Bueno, el caso Lavallato ha afectado a quienes han estado en gobiernos. En el caso del Brasil, los últimos gobiernos fueron gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, donde fue Lula, 2 periodos, Dilma estaba entrando al segundo periodo, ¿no? Y le hicieron el desaforo, ¿no? Ahí la llaman impeachment, ¿no es cierto? Y porque ya había estallado el caso de Lavallato y corrupción, y a pesar de que ella personalmente no estaba involucrada en casos que podían calificarse como de corrupción o Lavallato, tenía alguna responsabilidad porque fue presidente de Petrobras, y Petrobras fue uno de los nodos, de los ejes de la corrupción en el Brasil. Entonces, al mismo tiempo Lula, que era el principal personaje, lo sigue siendo, de la izquierda brasileña, tenía estas relaciones con las empresas y las protegió. Yo no sé si es o no es corrupto, en fin, no han podido probarle nada. Entonces ahí es la izquierda la que ha sufrido el impacto político y la derecha la que ha aprovechado, con apoyo de los empresarios, para generar este cambio, y se ha generado una situación de crisis política porque se le impidió a Lula candidatear a partir de las investigaciones del caso Lavallato, que la verdad que no son concluyentes, y ha habido como una especie de vacío político, ¿no? Y ese vacío político, ese descontento, ha sido aprovechado por estos candidatos, digamos, de fascismo del siglo XXI como Bolsonaro, ¿no? Pero en una situación polarizada, porque el otro partido sacó, digamos, un 45, 46% de los votos, ¿no? O sea, no es poca cosa. Entonces, no tienen ellos el poder total, digamos, ¿no?